Dios le bendiga en esta mañana. ¿Está contento, hermano? ¿Está feliz? Tenemos un motivo muy grande por el cual estar felices en este día, y yo creo que es uno de los días más que más felices debemos de estar nosotros, porque nuestro Salvador ha resucitado. Amén. Nuestro Salvador ha resucitado, quien dio la vida por nosotros. Ya no está en una tumba, ni mucho menos en una cruz. Él vive. Amén. Y quisiera yo explicarle un poquito acerca de lo que es la Pascua. Nosotros regularmente tenemos la idea de lo que es la Pascua. No sé si nuestras abuelitas o nuestros parientes nos han dicho lo que significa la Pascua, pero yo busqué un poquito para poder explicarle realmente lo que es el significado de la cruz, lo que significa para nosotros como cristianos. Y me topé con que Pascua es una expresión hebrea que es Pesaj, significa dejar o perdonar pasando por alto. Le voy a platicar un poquito de historia. No sé si me puede acompañar a Éxodo 12, por favor. Éxodo 12, versículo 3. Sabe que en aquel tiempo el pueblo de Dios estaba esclavo en un lugar que era Egipto. Ellos era el pueblo escogido por Dios, pero estaban esclavos en ese lugar por el rey de Egipto, entonces por el faraón. Entonces ellos clamaron a Dios para que Dios los pudiera salvar de esa esclavitud que ellos se encontraban. Entonces Dios escuchó el clamor de ellos, y fue cuando envió a Moisés. Si ustedes lo recuerdan en la palabra, envió a Moisés para que salvara a ese pueblo de esa esclavitud. Entonces Dios usó a Moisés de una manera poderosa para salvar en ese tiempo al pueblo. Entonces usted sabe ya de las 10 plagas, y la última fue la plaga de mortandad, que cada primogénito de las familias egipcias iba a morir. Entonces Dios iba a mandar un ángel para que diera muerte a cada primogénito de cada casa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O ya se quiere ir? ¿Ya tiene hambre? ¿O si quiere escuchar un poquito la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por aquella tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13, esta es la clave para lo que estamos celebrando el día de hoy, hermano. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, acá en el versículo 22 dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí nosotros estamos viendo las indicaciones que le dio Dios a Moisés para que se las diera al pueblo. Le dijo: van a sacrificar un corderito por familia, y esa sangre de ese cordero lo van a untar en el dintel de la puerta, para que cuando pase el ángel no haya mortandad, vea la sangre
y no hiera en esa casa. Aquí lo importante es que el pueblo de Egipto, ellos no sabían que matando un corderito y usando esa sangre en favor de ellos no iban a recibir esa plaga de muerte. Los egipcios no sabían, los hijos de Dios sí. Ellos sí sabían que con la sangre del cordero iban a ser salvados de aquella plaga de mortandad. Amén. Y como yo les decía ahorita, Pascua significa dejar, perdonar, pasando por alto. Ahí Dios envió su ángel para ejecutar un juicio. Aquí, haz de cuenta que lo que iba a pasar era un juicio de Dios. Se tenía que ejecutar el juicio de Dios en aquella tierra. ¿Por qué? Porque había un pueblo que necesitaba libertad. Entonces Dios tenía que ejecutar ese juicio, pero para no afectar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, se tuvo que sacrificar ese corderito para que por medio de esa sangre, esa muerte no llegara hacia ellos. Amén. Ok, entonces usted y yo sí sabemos acerca del cordero que derramó su sangre por nosotros. Usted y yo sí conocemos esa sangre que fue derramada para perdonar nuestros pecados. Gracias a la gracia y la misericordia de Dios, nosotros conocemos de ese cordero que fue crucificado en la cruz. Entonces nosotros tenemos esa sangre y la podemos nosotros usar a nuestro favor, poniéndola en los dinteles de nuestro corazón. ¿Usted ha puesto esa sangre en su corazón? Amén. Gloria a Dios. Entonces, desde aquella vez se ha celebrado la Pascua, simbolizando que Dios pasó por alto las casas del pueblo y no hubo juicio en ellos, sino que la sangre del cordero los salvó. Por eso yo le pregunto a usted, ¿usted ha puesto la sangre del cordero en los dinteles de su corazón? Gloria a Dios. Para comprender un poquito más sobre esto, dice, el día de la expiación, la sangre de un becerro y un carnero se rociaba sobre el altar en expiación por los pecados del pueblo. Se entregaba la vida del animal a cambio de la vida de las personas. El juicio y la expiación se hacían por medio del traspaso de los pecados del pueblo al sacrificio animal. En aquel tiempo, para que el pueblo pudiera ser perdonado, pudiera borrarse aquella iniquidad que había en aquel pueblo, se tenía que presentar delante de Dios un corderito o un becerro. Y con esa sangre se limpiaba el pecado de aquella gente, porque tenía, como dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, tenía que haber muerte si había pecado. Entonces, para que no cayera el juicio de Dios ante las personas, se sacrificaba un animal para que cayera el juicio sobre ese animal y por medio de esa sangre Dios pudiera perdonar a las personas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos comprendiendo un poquito? Acompáñenme a Levítico 4:20. No sé si voy muy rápido, pero tenemos ya poquito tiempo. Si gusta, usted puede apuntar ahí las citas y lo puede estudiar en su casa. Yo le recomiendo que lo estudie. Cuando yo estaba investigando sobre esto y sacando este tema, hagan de cuenta que estaba ahí en la cocina de mi casa y yo estaba llori y llori porque cada palabra era un te amo de Dios para mí. Entonces, yo le quiero compartir esta explicación de este sacrificio para que usted comprenda el por qué Jesús murió por nosotros. Él no tenía que morir. Aquí yo encuentro un Dios que constantemente ha estado buscando la reconciliación de nosotros con Él. O sea, Él no tiene necesidad de estarnos buscando y de estar buscando formas para encontrarse con nosotros, para que nosotros podamos voltear a verlo a Él y que Él pueda perdonar nuestros pecados. Es un Dios de amor
que constantemente ha estado buscando la manera de que nosotros podamos llegar hacia Él. Él, por medio de su Hijo, ha estado diciéndonos: quiero perdonarte, no quiero que ese pecado afecte tu vida y traiga maldición a tu vida y a tus hijos y a tus generaciones. Quiero perdonarte y a través de mi Hijo quiero desaparecer todo ese pecado que puede afectar tu vida, para que puedas tener vida eterna y vida en abundancia. Todo el tiempo, a través de toda la palabra de Dios, Él ha estado hablándonos a través de su Hijo Jesús. Nos quiere perdonar. Qué precioso Dios es ese que da a su Hijo mismo para perdonarnos a nosotros. Nosotros, ¿quiénes somos? Dice la palabra, nos ha hecho poco menor a los ángeles. Sin embargo, Él ha estado buscando a través de toda la Biblia. Si usted se pone a analizar, ha estado buscando a su pueblo porque quiere esa reconciliación. Quiere que nosotros obtengamos esos beneficios de la sangre de Jesús en nuestra vida. Amén. La sangre de Jesús nos da perdón. Levítico 4:20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. En aquel tiempo se tenía que presentar un animal para recibir perdón. Amén. Pero ahora la noticia y la buena nueva es de que no necesitamos sacrificar un animal para poder nosotros recibir perdón. El sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz. Él se dio por nosotros. Él derramó su sangre para que esa sangre nos pudiera limpiar a usted y a mí. Amén. Hemos recibido perdón. Me acompaña a Colosenses 2. Si trae su Biblia, hermano. Colosenses 2, versículo 13. Pongan mucha atención en esto. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Aquí nosotros, las maldiciones que nosotros debiéramos de haber tenido por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, ahora están clavadas en la cruz. Ahora no hay más enfermedad, no hay más maldiciones. ¿Por qué? Porque Él ha clavado todo eso en la cruz. Qué precioso Dios y qué precioso amor es ese que nos ha dado a su Hijo para que nosotros no tengamos que pasar por ese sufrimiento, y Él sí lo pasó. Amén. Entonces, por medio de su sangre tenemos perdón, tenemos reconciliación, tenemos libertad, tenemos sanidad y tenemos vida eterna, que es lo que nosotros, en lo que nosotros creemos y lo que nosotros predicamos. Amén. Como yo le comentaba, Dios siempre ha estado buscando esa reconciliación de su pueblo. Muchas veces dejamos pasar los días y con el ajetreo de los días y del trabajo, poco a poco vamos olvidando lo que es la esencia de la cruz, lo que la cruz realmente significa en nosotros. Pero usted recuerde siempre que por medio de esa cruz nosotros somos salvos, y por medio de ese derramamiento de esa sangre nosotros ahora tenemos vida eterna. Cuando antes estábamos perdidos, cuando no teníamos camino, ahora estamos aquí por medio de su Hijo Jesús, por medio de esa sangre que Él no debió de haberla derramado porque Él no era culpable. Pero así como se necesitaba un cordero sin mancha, así Jesús tuvo que darse por nosotros para que nosotros pudiéramos obtener ese perdón. La cruz nos ha dado libertad. Acompáñeme en Hebreos 9, 14. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nosotros, por medio de esa sangre, nosotros hacemos un nuevo pacto con Dios. Por medio de esa sangre ya no es necesario que nosotros sacrifiquemos, que nosotros veamos la muerte, sino que Jesús ya la conquistó por medio de ese sacrificio. Amén. Nos ha dado redención, nos ha dado libertad. Él nos ha redimido con su sangre. Amén. Ya nosotros, cuando antes éramos esclavos del pecado, ya no lo somos, porque Él nos ha dado libertad. Como yo comencé platicándoles del pueblo de Israel en aquellos años, ellos eran esclavos de ese rey, pero ahora nosotros antes éramos esclavos del pecado y ahora somos libres. Dios siempre ha buscado traernos libertad hacia nosotros, siempre ha buscado la manera de decirte: te quiero hacer libre, quiero que tú vivas una vida plena, una vida entregada a mí, una vida que no tengas esas batallas, esas frustraciones, que la enfermedad no sea muerte para ti. Él ha buscado siempre el reconciliarnos con nuestro Padre. Entonces hoy tenemos esa oportunidad. Nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos esa oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Que si le hemos faltado en alguna vez, que si no hemos caminado correctamente, ahora tenemos esa oportunidad y tenemos esos beneficios que la cruz nos otorga a nosotros. Tenemos perdón, tenemos libertad, tenemos reconciliación. Y lo más importante, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Nosotros tenemos esa oportunidad. ¿Por qué no aprovecharla? Cuando hay tantas personas que se pierden sin conocer a Jesús, sin conocer ese amor, esa bondad que Dios tiene para nosotros. Hay tantas personas que anhelan desesperadamente que alguien les diga: ¿sabes qué? Jesús te ama. ¿Sabes qué? Jesús te puede sanar. ¿Sabes qué? Jesús puede restaurar tu matrimonio. Están desesperados buscando una solución para sus vidas enfermas, tanto por el pecado como por las enfermedades. Cada uno de nosotros tenemos, ya sea un alma o un cuerpo, que se enferma, pero el único que ha traído sanidad ha sido Jesús en la cruz del Calvario, y solamente Él nos puede dar esa libertad. Aprovechemos nosotros ese beneficio que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros que estamos aquí sentados podemos gozar, podemos entrar a su presencia cuando antes la gente no podía. Tenía que ser un sacerdote especial, que tenía que estar ahí un chorro de tiempo y vestirse de determinada manera para poder entrar a la presencia. Ahora nosotros podemos entrar a su presencia con tanta libertad, porque el velo se rasgó en aquel día, hermano. Y ahora nosotros tenemos esa libertad de entrar a su presencia, esa presencia que lo llena todo. Y a veces no aprovechamos eso. A veces no aprovechamos ese privilegio que nosotros tenemos, porque alguien una vez vino con nosotros y nos dijo: Jesús te ama. Hay un Dios que te está buscando. Alguien una vez nos llamó por nuestro nombre. Amén. Y nos dio vida, y ahora tenemos vida eterna por medio de la cruz. Pero a veces nosotros no aprovechamos eso. Yo a veces comparto las palabras que están en rojo aquí en la Biblia, a veces no las valoramos. Son las palabras de Jesús, el Hijo de Dios. Y a veces, no, pues está en rojo. Son las palabras de Jesús. Son las palabras de Dios mismo, el Salvador, quien envió para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Y a veces nosotros no queremos aprovechar eso. Hermanos, estamos a tiempo de reconciliarnos con Dios. Yo no le digo que usted ha matado, ha cometido pecados tan graves, pero el simple hecho de nosotros estar ocupados en otras cosas y no tener nuestra mente enfocada en las cosas de Dios, eso significa que le estamos dando la espalda. Aprovechemos este momento para nosotros reconciliarnos con Él, para que ese amor pueda hacer los efectos que debe hacer en nuestro corazón. Hermano, hay libertad.
Y ahora los problemas nosotros no los vemos de tal manera que haya depresión, sino lo vemos como una nueva oportunidad y una nueva solución, porque Dios está con nosotros. Amén. Él nos ha dado sanidad. Acompáñame a Isaías 53:4. ¿Lo tiene ahí? Isaías 53:4. Yo me imagino, no sé, a veces imagino cómo Dios platicando con sus ángeles o ahí en el cielo. Me imagino que Él al ver su pueblo cómo se perdía, cómo el pecado siempre abundaba y los llamaba y otra vez se volvían a ir tras esos dioses y los volvía a llamar y volvía a hacer milagros y otra vez el pueblo se iba. Yo me imagino que Él decía, ¿cómo le puedo hacer para que este pueblo me siga, me dé su amor y me dé eso que yo necesito, esa relación que yo necesito con el pueblo? Y le digo, yo me imagino y a veces me pongo a pensar cuando Dios voltea con su hijo y le dice, sí, tú eres quien tiene que morir por ellos. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia que Jesús decía, si puede Señor, que yo no haga esto, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya? Entonces, yo a veces me pongo a pensar eso y digo, ¿qué Dios va a estar buscando una relación con los humanos? Que va a estar buscando esa reconciliación y que Dios, ni en la palabra de Dios dice, ni aún la mejor persona va a dar a su hijo en rescate por otros. ¿O usted daría a su hijo? ¿Usted daría a su hijo? ¿Quiénes son papás? Hay muchos papás aquí. ¿Y ustedes darían su hijo para rescatar a todos los que estamos aquí? No, ¿verdad? Pero Dios sí lo hizo. Porque ¿sabe qué? Dios le ama. Con un amor tan grande que dio a su hijo por nosotros. Entonces, imagínese si ese amor es tan grande que dio a su hijo y que no había otra forma, porque el pecado es pecado y se tenía que pagar con muerte. Imagínese el amor tan grande de Dios. Dios siempre nos ha anhelado, hermanos. Dios siempre ha anhelado esa relación de nosotros con Él. Siempre está buscando, siempre está anhelando esa comunión. Yo estaba leyendo, me impactó bastante lo que decía un pastor, que él estaba en su cuarto. Y se lo comparto porque me conmovió mucho eso y a partir de ese momento yo empecé a ver las cosas de manera tan diferente. Él estaba en su cuarto y él estaba orando. Entonces él se encontraba en una casa pues que no era de él. Él estaba en una misión y estaba en una familia que pues no era la de él. Entonces él estaba arriba en los cuartos de arriba y él estaba orando porque tenían que salir y tenía que hacer diversas cosas. Entonces la mamá, o sea, la ama de casa le llama porque pues ya estaba la cena servida y que le habían preparado algo muy bonito. Entonces le llaman para que baje, pero él estaba orando, él estaba en comunión con el Espíritu Santo. Entonces él cuenta que él sintió cuando él ya se iba a tomar los alimentos con esta familia, él sintió como lo tomaron de su mano y le susurraron, quédate un ratito más. Entonces era el Espíritu Santo que lo estaba anhelando a él, esa relación, esa comunión con este pastor. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha dicho, espérate un ratito más? Y nosotros, no, es que tengo que ir a trabajar y ya se me está haciendo tarde y tengo que ir a dejar a los niños y bla, bla, bla. Y el Espíritu Santo, quédate un ratito más. Yo te anhelo llenarte, anhelo sanarte, anhelo darte esas cosas que yo tengo para ti. Pero a veces nosotros no lo vemos así, ¿verdad?
A veces nosotros pensamos de que no, nada más oro un ratito y ya. Pero todo este tiempo y todo lo que Dios ha hecho a través de su palabra es buscarnos, es todo lo que Dios ha hecho. Y Dios muchas veces se enojaba y decía, ya no quiero este pueblo insensato, ya no quiero buscarlo más. Pero después sabe que su corazón se conmovía. Su corazón se conmovía y decía, yo no puedo dejar este pueblo, porque son mis hijos. Y es lo que ha estado haciendo con nosotros todo el tiempo, buscándonos. Y a través de esa cruz, le digo una cosa, nos ha encontrado. A través de esa cruz nosotros le hemos encontrado a Él y hemos encontrado ese refugio para nuestra vida. Gloria a Dios. Él nos ha dado vida eterna. ¿Me acompaña a Hebreos 2:14? Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él vino, Él murió, Él se dio por nosotros, Él derramó su sangre y Él murió, pero Él ha resucitado. Él ha resucitado porque ni siquiera la muerte pudo con Él. Él es un Dios tan grande y tan poderoso que Él se dio por nosotros. Pero le digo una cosa, ya no está en esa cruz. Él vive y Él vive por nosotros. Amén, porque Él se dio por nosotros. Él ha resucitado. Amén. Acompáñame a Lucas 24. Lucas 24:5. Son muchas las bendiciones que su Padre le tiene preparado para usted, hermano. Son tantas las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, que solamente lo único que tenemos que hacer es buscarle. Es lo único que tenemos que hacer. Arrodillarnos delante de Él. Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, gracias por esa sangre. Señor, gracias por esa cruz. Amén. Versículo 5. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Su Salvador, mi Salvador, ha resucitado. Amén. Acompáñenme en una oración. Podemos ponernos de pie.